Saludos, mi nombre es Lucibel Rivera, yo soy miembro de la Comisión de Juristas Creativos. Hoy tenemos para ustedes un foro que se llama La Palabra, Puente a la Justicia. Los abogados y las abogadas somos, ¿verdad?, esencialmente comunicadores de la palabra verbal y de la palabra escrita. Mediante la misma nosotros comunicamos hechos y comunicamos el derecho en todos los procesos de la búsqueda de la justicia. Para nuestros clientes, para las personas que nosotros representamos, para aquellos que no pueden hablar por sí mismos. ¿Cómo nosotros ejercemos esa función? Bueno, pues nosotros tenemos unos parámetros, ¿verdad?, de derecho, pero el propósito singular y principal es enunciar las cosas de forma que se entiendan, porque la verdadera justicia no es justicia si el que la recibe o el que la evalúa no la entiende. En este foro, ¿verdad?, el propósito de aquí es elaborar para todos y todas los parámetros de una comunicación legal que sea efectiva, que sea eficaz y que sea justa. Con ello en mente, pues les voy a presentar a los panelistas esta tarde. Aquí a mi derecha está el licenciado Manuel Núñez. Yo voy a dejar que ellos se presenten ellos mismos, les doy una breve introducción cuando les toque su turno. El licenciado Alberto Medina, el licenciado Irán Sánchez, la licenciada Ariadna Godró y el licenciado Germán Brau, que es quien inicia los trabajos de la tarde del día de hoy. El licenciado Brau fue profesor de Derecho, o es profesor de Derecho, practica el Derecho en su práctica privada y fungió muchos años también como juez para el Tribunal Apelativo. Así que sin mayores preámbulos, ¿verdad?, los dejo con él, que nos va a estar hablando acerca del derecho, sus bases históricas y culturales en la palabra verbal y escrita. Saludos a todos y un saludo muy especial a la licenciada Mari Carmen Ferrer, que es la persona que nos convocó a este lugar y que por un encontronazo de última hora con el COVID no ha podido estar con nosotros. Me pidieron que hablara un poco sobre la parte teórica del derecho, sobre la palabra, el uso de la palabra. Hay una serie de problemas muy interesantes sobre lo que se puede y no se puede hacer con las palabras o cómo se debe trabajar con las palabras. Los que vimos la ceremonia de los Óscares este año, pues tuvimos la oportunidad de presenciar un incidente que da lugar a una pregunta interesante. ¿Se puede hacer humor? ¿Se pueden hacer bromas con cualquier tema? ¿O hay algunos temas que necesariamente tienen que quedar fuera del uso de la palabra para el humor? No podemos mofar de los minusválidos, pues eso es algo que no se puede hacer. Existe también recientemente un debate sobre el uso de pronombres, que es significativo, muy interesante en estos días, de si se debe limitar el pronombre masculino, pronombre femenino, o si debemos también trabajar con otras opciones. Este tipo de temas se subsumen a veces con la rúbrica political correctness, que es un tema, ¿verdad?, de los últimos tiempos, del último periodo del siglo XX y ya comienzos del siglo XXI. ¿De dónde viene el political correctness? ¿Cómo se interpretan las palabras? Es una persona que escribe un texto, como el ex juez Irán Sánchez o como el licenciado Medina. Una persona que escribe un texto es quien determina su interpretación, o la interpretación pertenece necesariamente a la comunidad que lo lee. ¿Por qué nosotros, cuando interpretamos la Constitución de los Estados Unidos, la normativa más reciente nos dice que miremos a cómo se interpretaban las palabras por una comunidad específica de personas en el siglo XVIII? Pues tenemos todo ese tipo de problemas, todo este tipo de preguntas, y yo quisiera hacerles una breve historia sobre las ideas para explicarles cómo llegamos a eso y el tema, porque hay otro problema adicional que les voy a identificar más adelante, que es el que da base a este foro y a esta charla que vamos a tener. El siglo XX fue un siglo muy preocupado con el lenguaje.
Se estudió el lenguaje y hay dos periodos muy significativos. Hay un primer periodo que enfoca una función bien importante que tiene el lenguaje. Una de las cosas que uno puede hacer con las palabras es que uno puede decir algo sobre el mundo. Yo puedo, por ejemplo, decir en palabras, tengo esta pluma en mi mano derecha. Y estoy diciendo en palabras, estoy creando una imagen. Fíjense que si ustedes no están viendo mi mano, les digo lo mismo, tengo la pluma en mi mano derecha o mi mano izquierda, les estoy dando información sobre el mundo a través de las palabras. Esta es la mano izquierda. Esta función de la palabra es una función para nosotros como abogados que es esencial, porque eso es lo que pasa en el juicio. En el juicio nosotros recreamos una realidad mediante la palabra y precisamente la correspondencia de esa imagen que nosotros hacemos, es como una fotografía que hacemos a través de la palabra, la correspondencia de esa imagen y la realidad de las cosas es lo que llamamos la verdad. Así que cuando decimos la búsqueda de la verdad, estamos buscando a que corresponda la palabra, lo que se está diciendo en el juicio, a lo que verdaderamente pasó. ¿Qué pasa? Si uno enfoca este uso del lenguaje y lo ve como el uso primordial del lenguaje, pues esto le da una idea, ¿verdad? Te presenta una iniciativa, caramba, esto quiere decir que todo lo que yo voy a percibir a través del mundo, a través de mis sentidos, lo voy a poder capturar a través de las palabras. Y esta correspondencia que existe entre el mundo y el lenguaje me permite utilizar el lenguaje como vía para explorar el mundo. En otras palabras, si la experiencia que yo tengo de la realidad necesariamente va a ir filtrada a través del lenguaje, si yo estudio el lenguaje, tengo un acceso al mundo. Es como estudiar la cámara a través de cual me llega la experiencia. Y esto es lo que va a pasar en la primera parte del siglo XX y esto se va a hacer. Y cuando les hablo que se va a mirar el lenguaje, no estamos hablando tanto del español, el inglés, lo que llamamos el lenguaje natural, sino que se va a mirar la estructura última en términos de lógica, de proposiciones de lógica, de cómo se representa el mundo. Así que el primer periodo del siglo XX va a ser un periodo de mucho desarrollo del estudio de la lógica para mirar cómo es que el lenguaje retrata el mundo. Y va a pasar algo interesante, la lógica se va a convertir en una disciplina formal como la matemática, que va a utilizar símbolos. Si ustedes miran un libro de lógica hoy en día, lo que van a ver es algo muy parecido a lo que ustedes verían si ven un libro de matemática. Eso se hizo mediante, para aquellos de ustedes que recuerden todavía la aritmética y recuerden el álgebra y trigonometría, a través de la función, el fx, aquel que nos enseñaron, pues vino una persona y dijo, yo puedo hacer algo con ciertos símbolos, ciertas conectivas, ciertos operadores que le aplicamos a variables y puedo reproducir todas las proposiciones de la lógica y eso es lo que se hace hoy en día. Así que va a haber un giro bien grande hacia el estudio de la lógica, hacia cómo las palabras recogen el mundo y desde esta perspectiva el significado de las palabras iría dado por aquello que representan. El significado de la palabra es el objeto que representa. Lo que pasa es que esto presenta unos problemas con ciertas áreas en particular. Cuando uno dice algo es bello, ¿qué es lo que estoy representando? ¿Qué es lo bello? ¿Cuál es la palabra, verdad? La palabra representa, pero ¿qué es lo que representa? Si digo algo es bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Dónde es que está? ¿Cómo es ese objeto? Y hay una serie de palabras, hay una serie de términos que entonces nos empiezan a provocar dificultad. Y esto da base a un segundo periodo, que es donde estamos ahora, que ocurre en el siglo XX, donde hay un giro enorme, muy interesante. Y el giro consiste en pensar, ustedes saben que el lenguaje sí representa el mundo, pero eso no es lo único que hace. Yo con mis palabras puedo hacer un montón de cosas, de hecho hago un montón de cosas todos los días. Yo pido la cena del menú, yo hago chistes, yo cuento chismes, yo hago narrativas de historia, yo me quejo, maldigo cuando me doy un golpe, yo presento un caso.
y convenzo a un juez. Yo puedo hacer un montón de cosas con las palabras, no es solamente una representación del mundo, eso no es lo único que hace el lenguaje. Y si lo miran de esa manera, el lenguaje, la mejor manera de verlo, ¿verdad?, es no como una fotografía únicamente, sino es una herramienta. Y el uso de una herramienta es puramente contextual. Aquellos que hemos tenido que trabajar con herramientas, uno podría decir, bueno, pero si tú tienes una llave inglesa, pero las llaves inglesas son para apretar tuerca. Y dice, no, si tú no tienes un martillo y tienes una llave inglesa y eso es lo que necesitas, ese es el uso que le vas a dar. No hay y si tienes un destornillador y no tienes para raspar pintura, vas a raspar pintura con el destornillador. Una herramienta se utiliza contextualmente según la necesidad que tú tengas en ese momento. Desde ese punto de vista, el significado de la palabra no es el objeto que representa, sino el uso que le das el lenguaje. Y fíjense que esto nos sitúa en una dimensión nueva. Les dije, esto es lo que está pasando a finales del siglo XX. El lenguaje es la manera en que uno lo usa, pero ¿cómo es que uno sabe usar el lenguaje de una forma u otra? Y ahí caemos en el punto esencial. Fíjense que va a haber dos puntos que son importantes que les quiero llamar la atención. El primero es que el lenguaje que utilizamos es constitutivo de nuestro mundo. Wittgenstein, que es un filósofo muy importante, va a decir el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. Uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Ese es el primer punto. El segundo punto es el carácter social del lenguaje. El lenguaje no es privado nunca. El lenguaje siempre es un fenómeno de sociedad y nosotros sabemos cómo utilizar el lenguaje en un contexto específico porque somos participantes y somos miembros de una comunidad que usa el lenguaje de esa manera. Ese elemento social del lenguaje implica que para cuando uno viene a hablar de una forma u otra, ya tú sabes, ya tú eres competente para hacerlo y lo puedes hacer porque perteneces a un grupo social que te enseñó a hacerlo de esa manera. Fíjense que esto va a tener unas consecuencias importantes. Si el lenguaje es constitutivo del mundo, entonces las inequidades políticas se reflejan en el lenguaje. ¿Por qué el political correctness? Porque si tú quieres cambiar el mundo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Cambiar la manera en que hablamos. Y entonces, en lugar de decir abogados y subsumir a todo el mundo, si quieres resaltar diferencias, decimos abogados y abogadas. Y entonces, si queremos seguir resaltando diferencias, pues decimos no es suficiente con decir él y ella, necesitamos otros pronombres. Que es donde estamos. Si el lenguaje es constitutivo del mundo, entonces las inequidades y los grupos que son minoritarios, que son oprimidos, que se van quedando fuera, los minusválidos, pues si tú te mofas de los minusválidos, tiene una dimensión política, no es meramente un ejercicio de humor. Fíjense que va cambiando el modelo. El modelo tradicional que nosotros traemos es el de una persona que puede hablar de cualquier cosa, pero de momento nos confrontamos con que el political correctness lleva una dirección distinta. No puede decir cualquier cosa. Tiene consecuencias políticas decir cualquier cosa. Hay que pensar cómo hablamos. Y si queremos arreglar algunas inequidades, hay que ir corrigiendo las estructuras de lenguaje antes de corregir las estructuras políticas. Otra consecuencia interesante, lo que yo quiero decir no necesariamente es lo que digo, porque si el lenguaje es un fenómeno social, las palabras yo no las controlo, las controla el grupo. Y eso lo sabemos. Si vamos a un puertorriqueño va a México y decimos, pues ahorita vamos a hacer algo, pues para los puertorriqueños ahorita tiene una dimensión temporal que es totalmente distinta a la de un mexicano.
Si yo voy a República Dominicana y hablo de un juego de cuarto, pues me voy a confrontar que para un puertorriqueño un juego de cuarto es un grupo de muebles, mientras que para un dominicano un juego de cuarto es un juego que se juega en un cuarto y es otra cosa totalmente distinta. Y si ustedes van a Chile y dicen algo así como que quieren coger una guagua, tienen que tener mucho cuidado porque una guagua es una niña pequeña en Chile y coger, no creo que no les tengo que explicar el término, pero ya saben el tipo de problema que nosotros podemos tener. Y fíjense las consecuencias donde nos va llevando esto. Esto quiere decir que el significado de lo que yo hago, de lo que yo escribo, yo no lo controlo, no lo controla el autor, lo va a controlar la audiencia, lo va a controlar una comunidad y se va poniendo problemático. Por eso es que miramos, entonces, cuando se va a interpretar la Constitución, pues ¿cuál es la comunidad pertinente? Pues hay que identificar, pues no es la comunidad hoy en día. Entonces, la comunidad del siglo XVII, pero fíjese qué interesante, vamos a tener problemas. Pero ¿cuál comunidad? ¿Es todos los angloparlantes del siglo XVII o son los abogados del siglo XVII? ¿O son los abogados ingleses del siglo XVII? ¿Cuál es la comunidad pertinente? Porque cuando ya vamos enfocando el lenguaje como un elemento comunitario, como un fenómeno de comunidad, una de las cosas que hay que estar consciente es que las comunidades, los pueblos, los grupos sociales evolucionan. Hay tal cosa como grupos sociales o pueblos que nosotros decimos que ya son pueblos muertos. Hay idiomas que son idiomas muertos. El latín ya no evoluciona, es un idioma muerto, los jeroglíficos, hay leyes muertas. Esto pasa también con el fenómeno del derecho. El código de Hammurabi pues es un derecho que no aplica en ningún sitio, es un derecho muerto. Hay comunidades que son más jóvenes, que van evolucionando, y hay una manera de pensar sobre esto que viene realmente del romanticismo y nos viene de Alemania, de que el derecho, el lenguaje, los distintos fenómenos de una sociedad, cuando la sociedad es joven, pues surgen espontáneamente, pero entonces entra un elemento técnico. El español se hablaba mucho antes de 1492, pero entra en el 1492 la primera gramática de Nebrija y vamos a tener entonces una codificación de las normas de cómo hacer esto. Y solemos decir que se empieza a codificar para preservarlo. Como los seres humanos, cuando somos jóvenes y cuando somos niños, pues no tenemos que estar ejercitando. Los niños tú no le dices tienes que ejercitarte, el niño juega y se ejercita naturalmente. Ya después de cierta edad, algunos de nosotros naturalmente necesitamos ejercitarnos para preservarnos. Y si no preservas, vas perdiendo. Y ahí entra el elemento técnico. Nosotros tenemos esta tarde dos personas que se han dedicado mucho de su carrera a trabajar precisamente con el lenguaje. Tenemos al licenciado Medina, una persona que nos ha asistido a muchos otros abogados a trabajar con el fenómeno del lenguaje, de cómo escribir bien, al compañero Irán Sánchez, que también ha hecho lo mismo. Entra en juego este elemento, esta necesidad de que vengan los técnicos. Esto sucede con el lenguaje, sucede también con el derecho. Lo codificamos, entran los maestros, reflexionamos y tratamos de trabajar con las normas. Y ahí surge un problema adicional que es el que da base a este foro. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Quién debe, de todas las comunidades, cuál es la comunidad que debe manejar primordialmente el fenómeno del derecho? ¿Deben ser los abogados, porque son las personas que conocen las normas, o debe ser un fenómeno que sea abierto a la comunicación con el resto de la sociedad, o debe, por otro lado, ser el especialista en el idioma, que es especialista en el idioma, no necesariamente siempre en el derecho, pero que sí sabe el correcto hablar? ¿Cuál de estas comunidades, sobre todo en una sociedad moderna, fíjense que lo que sucede en la época moderna es que los medios de comunicación facilitan la comunicación inmediata entre distintos grupos de comunidades? Nosotros podemos entrar al internet y enseguida
conectarnos con una comunidad de juristas mucho más amplia. Todos los hispanoparlantes podemos estar conectados discutiendo temas del derecho, incluso todas las personas podemos estar debatiendo, podemos estar hablando de la guerra de Ucrania, podemos estar hablando de otros temas, y se torna problemático. ¿Cómo debe enfrentar el derecho el fenómeno del lenguaje? El hecho de que el derecho es sobre todo un fenómeno lingüístico. ¿Cómo se debe trabajar? De la manera especializada a través de la profesión liberal de la abogacía, o mirado desde la correcta, la correcta utilización de las palabras como lo recomiendan los expertos. Y creo que con eso pues paso la bola a mis compañeros que van a hablar un poco sobre eso. Pues déjenme presentarles aquí a los compañeros. Hiram Sánchez Martínez, ¿verdad? Él fue juez del Tribunal Superior, del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, director ejecutivo de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, compilador y publicista del Tribunal Supremo de Puerto Rico, catedrático adjunto de las Escuelas de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad Interamericana y de la Pontificia Universidad Católica en Ponce. Actualmente dedica, yo creo que la gran parte de su tiempo, como escritor de novelas, cuentos y crónicas de no ficción. También es editor y publicista de libros de otros autores y es columnista del Nuevo Día. De vez en cuando aparece en televisión también, en Jugando Pelota Dura, en diferentes programas. Y ha publicado numerosos libros, muchos de los cuales ya yo leí, y otros que tengo en agenda. Yo quisiera, ¿verdad?, antes de pasar a presentar al licenciado Medina, un poquito debatir las ideas, ¿verdad?, que nos trae el licenciado Brau entre ustedes, ¿verdad? Una de las preocupaciones nuestras en este foro, ¿verdad?, es esa comunicación a que hace referencia el licenciado Brau, que en el caso de nosotros, de los abogados, es dirigida a un tema en particular, que es la defensa o la argumentación o solución de algún problema específico. ¿Cómo la manejamos? ¿Cómo podemos manejar esos conceptos jurídicos? Porque él hablaba de lo bello. Y muchas veces nosotros nos tropezamos en esta industria con conceptos así de abstractos, que son lo que crean las áreas grises y las áreas de controversia. ¿Cómo las manejamos en un lenguaje que, si bien es cierto que todavía no está completamente desarrollado socialmente, ¿verdad?, tiene como propósito la búsqueda de esa verdad, ¿verdad?, retratar esa verdad para eventualmente hacer justicia? Ambos ustedes fueron jueces y yo estoy segura de que se tienen que haber tropezado con la situación en muchas ocasiones, de esos debates en salas, de esos debates entre nosotros, ¿verdad?, los letrados, por tratar de comunicar esas ideas. Así que sus pensamientos con respecto a eso, y podemos empezar con Hiram. Sí, cómo no, muchas gracias. Hace unos años, cuando ahora que has hablado de los libros, publiqué Están los locos y los que se hacen, incluí un texto, un fragmento realmente muy breve, de hecho una oración de una sentencia de una sala del Tribunal Supremo de España, que dice así: en el correlativo ordinal y con amparo en lo previsto en los artículos 4, 5 y otros, consideran infringido el principio acusatorio al haber admitido el tribunal de instancia el escrito calificatorio de la acusación particular a pesar de su abstracción y generalidad causando indefensión. A mí no me quedó más remedio que tomarlo y echarlo a broma, y naturalmente pues en mi blog, que el libro lo que hace es recoger mis entradas del blog que yo mantengo todavía de vez en cuando, porque hubiera sido, el que oye esto, y usé este ejemplo para no seguir añadiendo sal a la herida, porque yo he criticado mucho al Tribunal Supremo
y también lo he criticado en cuanto, ¿verdad?, a la expresión que utiliza en sus sentencias, en sus opiniones, porque me pareció que este lenguaje sirve, porque es un poco extremo, ¿verdad? Yo creo que el Tribunal Supremo de aquí jamás se le hubiera ocurrido escribir algo así, pero es un poco extremo para ilustrar que lo que se debió haber dicho es que la sentencia, es decir, que la acusación contra los policías, esto era un caso donde acusaban a varios policías que habían sido declarados culpables de torturar a ciertos arrestados. De eso era que se trataba el caso. Así que esta oración realmente lo que dice es que la acusación contra los policías es inválida por ser muy vaga o general y que eso les impidió a ellos defenderse en el caso. O sea, en vez de usar 46 palabras que usaron ellos, esto se podía decir en 26. Y no solamente eso, sino que se podía decir en una forma más asequible al común de los mortales. Y yo decía en esa entrada del blog, también para mofarme, ¿verdad?, de ese tipo de escritura de jueces, que después de todo estaban escribiendo para abogados porque era una forma a veces de despistar el verdadero motivo. Aquí yo decía que estaban tratando de proteger a los policías, porque sea cierto o no, la realidad es que siempre se miran las decisiones judiciales con sospecha cuando un policía sale absuelto o es exonerado de responsabilidad, etcétera, porque rápido se invoca lo de tirar toalla. O sea, eso es una realidad social, no estoy diciendo que eso sea cierto o que no sea cierto. Pero les decía eso porque una de las yo diría, de las preocupaciones que existe en cuanto a la utilización del lenguaje, tanto por abogados como por jueces, es el miedo que tienen de simplificar el lenguaje para no pasar por personas faltas de cultura jurídica, por personas faltos del dominio del lenguaje jurídico, es decir, siempre hay esa preocupación. Realmente el lenguaje jurídico no debería ser distinto al lenguaje común y corriente, no lo debería ser, a menos que haya un riesgo de equivocar, por ejemplo, una figura jurídica, etcétera, que requiere la utilización de ciertas palabras talismáticas. En ese caso, pues no nos queda más remedio, pero a menos que sea un caso que no nos quede más remedio, no hay ninguna razón por la que estar utilizando lenguaje rebuscado, lenguaje jurídicamente entendible nada más que para los abogados. Yo reconozco, y por eso insisto, en que el abogado es el único profesional que cobra por hablar por otro, ya sea de forma oral o escrita. Y usted, cuando paga un abogado, debería pagar un abogado que domine las destrezas de la comunicación. Y eso es bien importante. Del mismo modo que si usted va a remodelar el baño, usted no se va a buscar un chiripero, a menos que usted esté pelado, que no le importe el resultado, sino lo que le importa es el presupuesto. Del mismo modo que va a hacer un gabinete de cocina, tampoco se va a buscar un chiripero, sino una persona especializada en hacer gabinete de cocina. Pues del mismo modo, claro, aquí en el caso de los abogados sería imposible porque no tendrían licencia, pero usted tiene que buscarse un abogado con licencia que pueda expresarse correcta y adecuadamente. Y a lo que me refiero es que no es peor abogado porque usted haga un esfuerzo consciente para simplificar la expresión que usted hace por otra persona, hablando o escribiendo por otra persona. La realidad es que, y en esto tengo que, ante la expresión de los retos que habla la compañera Rivera,
el temor de no ser lo suficientemente capaz lleva a muchos abogados a incurrir entonces en el abuso del lenguaje, el lenguaje florido, lenguaje rebuscado, lenguaje barroco, y realmente, ¿ustedes saben qué? Cuando uno es juez y uno está en su oficina, en el despacho, y todas las tardes de secretaría le llega el carrito con 15, 25, 35, 40 expedientes que suman varios pies de altura, para que usted antes de irse para su casa, los que hacíamos bien el trabajo, porque había unos cuantos vagos que no lo hacían, usted entonces tendría que ponerse a leer todas las mociones que tenía para ese día. ¿Usted cree que a mí me gustaba ponerme a leer que cuando yo abría la página veía que yo estaba ante un copy and paste de lo que había dicho el Tribunal Supremo sobre la sentencia sumaria? O lo que había dicho el Tribunal Supremo sobre cualquier otro tema que uno notaba inmediatamente que habían cogido la computadora, habían sombreado, habían copiado y habían ido al documento nuevo y lo habían pegado. El juez brinca esa parte, por lo menos yo lo hacía. Yo tan pronto me daba cuenta de lo que hacía, yo iba rebuscando dónde estaba lo nuevo, dónde estaba lo que esta persona me quería decir a mí, de lo que me quería convencer. Y esa parte era la que yo le dedicaba toda mi atención. Pero expresiones, textos en los cuales la persona meramente estaba haciendo alarde de conocimiento, como si yo no me hubiera dado cuenta de que era copiado, pues perdí el tiempo realmente. Mire, una vez en una conversación, y perdonen que vuelva a mencionar al Tribunal Supremo, un compañero me dijo, oye, ¿tú no te has fijado que la jueza fulano de tal escribe esas sentencias larguísimas, larguísimas y larguísimas? Yo dije, sí, yo lo sé. Me dice, sí, eso es porque utiliza básicamente el material que le entrega el oficial jurídico. Y yo le dije, ¿sabes lo que pasa? Sí. Eso puede ser un error que cometamos los jueces, fíjate, y probablemente le está pasando a esta persona. Cuando uno tiene un oficial jurídico que viene de la Escuela de Derecho, recién graduado, ese oficial jurídico viene con el deseo de impresionar bien a su jefe. Por lo tanto, él va a ser bien exhaustivo, incluso si tiene que ser repetitivo, es repetitivo, y usa mucho copy and paste. Pero entonces allí es que viene la función del juez, de escoger qué es lo que necesita para su caso y descartar lo que está de más. Pero si usted utiliza el material que entrega el oficial jurídico y lo pone como su sentencia sin ningún criterio selectivo, pues se corre el riesgo de que alguien se dé cuenta y se lo señalen, de que usted está escribiendo demasiado. Porque la verdad es que, mire, la moción de sentencia sumaria, que yo la acabo de mencionar antes, pero yo siempre la uso de ejemplo, porque es que cada vez que se va a presentar una moción de sentencia sumaria es cuando como cuestión de derecho procede y no hay controversia sobre los hechos, pero ojalá se terminara allí. Pero es que después vienen 3 o 4 páginas más sobre lo que el Tribunal Supremo ha ido añadiendo, explicando cada oración o frase de la regla 36 sobre la sentencia sumaria. Y esos son, hablando de retos, pues eso es un reto que que los abogados deberían poder enfrentar, y los jueces no deberían ser sometidos a esa tortura, ¿verdad? De escribir tanto y demás. Y muchas veces trayendo en ese copy and paste, trayendo cosas que a veces no tienen ninguna relación con la controversia. Otra cosa que quería mencionar y es el uso, yo me acuerdo del compañero juez, Rubén, sí, ya corto, Rubén Fernández, que le decía a los abogados que iban a su sala, no sé si, Germán, ¿te acuerdas? Le decía letrado, le decía letrado a todo el mundo. Le decía letrado, aunque no hubieran leído nunca mi OSIT. O sea, la realidad es que hay antes el letrado, y lo menciono por eso, por una preocupación que yo tengo, porque antes el letrado era una persona
de amplia cultura, que se cultivaba, que tenía deseos por seguir aprendiendo sobre la cultura general. Y yo me he dado cuenta en los años que estuve en la judicatura de que ya el letrado ya es un nombre grande y que yo creo que con llamarle abogado es suficiente, porque hemos perdido, ¿verdad? Como en la profesión se ha perdido mucho. No estoy diciendo en todo, porque yo conozco abogados, muchos abogados que sí son letrados, que se preocupan, que leen, que se mantienen al día. Pero las nuevas generaciones, yo no voy a estar para verlas, pero no sé cuál efecto tendrá el actual modo de comunicación de chateo en las destrezas de comunicación. Aquí, es decir, hemos dejado de leer las obras de literatura por invertir el tiempo en lecturas más fáciles. Y como decía aquel que hoy día profesor, muy buen profesor, Roberto Alejandro, en una ocasión en la Facultad de Derecho, cuando él estudiaba, que había estudiantes que lo que andaban buscando no los resúmenes, sino los resúmenes del resumen de los casos, porque tampoco leían casos. Y yo creo que era una forma exagerada de hacer un planteamiento de cuán comprometidos vamos a estar los abogados en el futuro con la lectura, con el mejoramiento en las destrezas de comunicación y con el compromiso con el cliente, porque después de todo el cliente le está pagando para que usted hable y escriba bien. Nunca los clientes pagan porque usted diga o escriba disparates. Gracias, Irán. Nosotros ahora vamos a presentar la parte relacionada con esas destrezas editoriales que hasta cierto punto introduce el compañero, para lo cual tenemos también en este día al licenciado Alberto Medina Carrero. El licenciado Medina Carrero fue editor de la revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico durante 14 años. También fue creador y editor de la revista Ley y Foro, editor de la revista Boletín Judicial, luego Forum. Es escritor profesional anónimo, lo que se conoce como un ghostwriter. Y editor de libros y textos de todas clases. Ha sido conferenciante sobre redacción jurídica en general, y en la comisión hemos tenido, ¿verdad?, la buena fortuna de que él facilitó un curso de redacción general, en donde pues este servidor que lo tomó se dio cuenta de muchas lagunas. Yo creía que escribía bien hasta que cogí este taller. Así que los compañeros van a hablarnos ahora sobre esas destrezas editoriales tan necesarias para que ese escrito que va a llegar a un foro de instancia, un foro apelativo, un foro supremo, tenga las características de precisión, de eficiencia, de eficacia, de sinceridad, ¿verdad? Y esté bien escrito, bien compuesto, sin ser repetitivo, y deshaciéndonos de todos los errores y de todas las lagunas que a veces con la prisa y el poco tiempo y el poco cuidado que uno le pudiera poner a la cosa, hace muy difícil cumplir con el requisito de páginas del foro apelativo. Así que, sin más preámbulos, pues los dejo a ambos compañeros. Muchas gracias a Luisbet. Irán casi lo dijo todo, pero bueno, vamos a hacer algo. Yo quisiera empezar por una anécdota que me ocurrió hace muchos años. Que me parece que pone en contexto el por qué estamos aquí, por lo menos desde mi punto de vista. Hace muchos años yo conversaba con una compañera abogada que me manifestaba que se sentía muy agobiada porque ella tenía mucho trabajo y se levantaba tempranísimo y empezaba a trabajar desde su casa antes de llegar a su oficina. Y me dijo
algo que no se me olvida y que me pareció muy significativo. Me dijo, yo hago hasta 7 borradores de un escrito. Y cuando me dijo así, yo dije, bueno, pues no en balde, ¿verdad? Porque la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿y por qué ella hacía 7 borradores? No me parece que era falta de capacidad profesional, de capacidad jurídica, sino que no dominaba las destrezas de una buena redacción. Y eso yo quisiera puntualizarlo porque quizá algunas personas que nos estén escuchando, compañeros de la profesión, digan, pero eso no tiene esa importancia, yo me hago entender, yo llevo qué sé yo cuántos años en la profesión, me ha ido bastante bien, etcétera. Seguida tachan a uno de purista o de pedante o de una persona que está pendiente de los aspectos accesorios o adjetivos. Pero esto va al corazón del asunto, como ha dicho Irán, ¿verdad?, en su exposición. El problema al que nos tenemos que enfrentar, ¿verdad?, y hay que decirlo así, y lo he dicho muchas veces, como ha dicho la compañera Luisbeth, ¿verdad?, en conferencias que he dado en escuelas de derecho y en cursillos que he dado a los compañeros abogados, uno de los cuales pues ella se refería. Aquí tenemos que aceptar, y es fundamental que lo hagamos, que nosotros en Puerto Rico tenemos un serio problema con lo que antes se llamaba, que ya ha caído en desuso, las artes del lenguaje, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en la escuela elemental, intermedia y eso, todavía se utilizaba ese término. La realidad es que el puertorriqueño no habla bien el español, ¿verdad? Somos muchos los hijos del muerto. Hay muy pocas personas que pueden decir que realmente se expresan bien, tanto oralmente o por escrito, ¿verdad? Hay un problema y uno habla con cualquier persona, tú sabes, ¿verdad? El you know ese de los americanos. Y cosas como esas. Y la fluidez es mínima. Cuando uno oye a una persona con fluidez, uno dice, este no debe ser de aquí. ¿Sí? Por eso nos maravillamos cuando vamos a otro país y hablamos con un taxista y el taxista habla como si fuera un catedrático de acá de Puerto Rico. Y no estoy exagerando. Los que hemos viajado unos cuantos, ¿verdad? Hemos hecho unos cuantos viajes por el mundo, sabemos que eso es así. Aquí hay una pobreza léxica, una pobreza lingüística que asusta. La gente sencillamente tiene un vocabulario muy limitado, repite lo mismo, porque no sabe decir otra cosa, y no solamente es porque tiene pocas palabras, vamos a decir, en su repertorio lingüístico, sino que muchas de las que tiene no son correctas. Y hay personas que han vivido toda su vida creyendo que una palabra significa una cosa, hasta que uno le dice, no, eso no significa eso, ¿ve? Y se espantan. Así que, antes de hablar de la abogacía, del problema del léxico jurídico y de la redacción jurídica, tenemos que enfrentarnos a esa realidad, porque como decía Irán, las palabras son las palabras para todo. ¿Ve? Hay un lenguaje, por supuesto, hay un argot jurídico, como lo hay en la música y en otras manifestaciones del quehacer humano. Pero la realidad es que, en términos generales, las palabras que uno usa son las palabras de todos los días. Lo que sucede es que si uno no sabe lo que una palabra significa, entonces la usa mal. Y ese es el asunto al que nos tenemos que dar. Cuando uno llega a la abogacía, al ejercicio de la abogacía, ya hasta cierto punto es tarde, porque uno viene arrastrando unas carencias y unas insuficiencias desde la escuela elemental, donde pues no fueron muy cuidadosos. Y yo tengo que decir que hay personas que piensan que el problema es de la escuela pública nada más.
pero yo vengo de la escuela privada, ¿sabes? Y tampoco eran muy católicos que digamos, aunque era un colegio de monjas y curas. Había gente que francamente no se debió haber graduado. Porque no manejaban, ¿verdad? El idioma como Dios manda. Así que una persona, pues, se gradúa de escuela superior, se gradúa de bachillerato, nadie lo corrige porque entienden como que eso no importa. Si una persona no sabe acentuar, bueno, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Y llega a la escuela de Derecho así. Y en la escuela de Derecho, pues, en las palabras inmortales de un profesor que yo no voy a mencionar, ¿verdad? Ya fallecido, que una vez dijo, bueno, que los cuelgue la vida. O sea, que hay esa, ¿verdad? Hay profesores y hay profesores. Y entonces, pues, los problemas de la reválida, yo corregí la reválida, ¿verdad? No todo el mundo ha corregido la reválida. Yo puedo hablar con conocimiento de causa. Si uno lee esas libretas, uno dice, no solamente no se graduó de Derecho, no se debe haber graduado ni de escuela superior, porque la cantidad de disparates que hay, ¿verdad? Que no son meramente disparates jurídicos. Vamos a aclarar eso. De manera que uno se sorprende, ¿verdad?, de que esa persona haya llegado a ese punto en su devenir académico, ¿verdad?, y profesional. Así que el problema es muy serio. Si no creamos, tenemos que hacer una especie de examen de conciencia. Si no creamos conciencia de que tenemos un problema, no vamos a hacer nada para resolverlo. Y aquí nosotros, en este ratito, solamente podemos aspirar a hacer unos señalamientos para crear esa conciencia, para estimular a los que nos están sintonizando a que hagan ese ejercicio de autocrítica, que miren lo que escriben, ¿verdad? Claro, el que no sabe, pues no se va a dar cuenta, ¿verdad? Le va a ser difícil darse cuenta. Pero uno tiene que convertirse en su propio editor, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque otra persona tendría que venir y decirle, mira esto, ¿verdad? Y es una función que yo he realizado durante muchos años, sobre todo en los años que fui editor de la revista El Colegio de Abogados, que ustedes se podrán imaginar los cientos de artículos escritos por incluso compañeros de la academia con maestrías y doctorados, perdón, llenos de errores, francamente, y algunos errores un tanto elementales, ¿verdad?, en términos gramaticales y lingüísticos. Así que el problema es general y es serio. Aparte de lo que dice Irán, ¿verdad?, de que con las nuevas generaciones, ¿verdad?, no son muy duchas en esta materia, por la forma en que se han acostumbrado a escribir así, ¿verdad? Y eso pues, puede tener un efecto. De manera que hay que partir de esa situación, ¿verdad? Un poco lo que decía, quiero hacer este comentario, que decía Bravo. Por supuesto que hay cosas que son inefables. La belleza, el amor, la bondad, todas esas cosas. Es muy difícil ponerlas en palabras. Pero ese es el reto nuestro como escritores. Y de un poeta fino como el propio Germán Bravo. Ese es el reto. Sobre todo yo diría que de los poetas, ¿verdad? Y fíjense que en la poesía siempre encontramos eso, ¿verdad? Por lo menos esa aproximación a esos conceptos como el amor, la bondad, la belleza, etcétera, ¿verdad? No puedo dejar pasar que él, ¿verdad?, cuando habló de la interpretación de los textos de los Founding Fathers eran medio disparateros, ¿sabes? Y les voy a decir por qué, una cosa sencilla, que yo me vine a dar cuenta porque escuché a un comediante norteamericano hacer este planteamiento en una universidad. Y es algo que todos nosotros aquí, abogados, hemos leído una y otra vez.
¿Qué les parece la frase "in order to form a more perfect union"? ¿Y cómo que more perfect? Si perfect, ¿verdad?, es un superlativo, y los superlativos no pueden ser ni less ni more, ¿verdad? Lo perfecto es lo perfecto. Mejor. De manera que esos founding fathers que creemos que, ¿verdad?, caminaban a 3 pies del piso, en eso se le fue. Se le fue en otras cosas también, más importantes, pero no lo puedo dejar pasar. Para que se den cuenta que hasta a ese nivel, ¿verdad?, de grandes figuras de la historia, incurrieron en un disparate como ese en el preámbulo de la Constitución. Bueno, vamos a lo que vinimos. Esta actividad ha sido, ¿verdad?, denominada la palabra puente a la justicia. Y yo dije, bueno, pues vamos a utilizar esa metáfora del puente y a sacarle alguna punta, ¿verdad? Y entonces lo que hemos preparado, el compañero Irán Sánchez y yo, pues está basado en eso. Vamos a tratar de sacarle algo a ese concepto del puente, ¿verdad?, de lo que nos lleva a obtener la justicia, como ha dicho muy bien la compañera Lujibet. Así que ese puente, ¿verdad?, debe estar bien anclado, debe haber un anclaje bueno, ¿verdad? Y ahí pues tenemos algunos conceptos, algunas vertientes que podemos examinar muy brevemente porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Yo decía hace un momento que tiene que haber un vocabulario amplio y correcto, ¿verdad? Porque, pues, si no, no podemos funcionar, porque funcionamos con las palabras. En este caso, escritas, ¿verdad? Nos estamos refiriendo aquí no al lenguaje forense oral, sino al escrito. En ese sentido, tenemos que conocer el verdadero significado de las palabras. Ejemplo, a veces yo he leído escritos en que se dice que fulano admitió tal cosa, pero lo que admitió, ¿verdad?, admitir, obviamente lo único que uno admite es algo que sea negativo, objetiva o subjetivamente. Pero uno no puede admitir que uno tiene dinero o algo así, ¿verdad? Porque eso sería, por decir algo. Igualmente, pues, confesar. Uno confiesa algo que es alguna intimidad, una cosa que uno no diría públicamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, uno tiene que saber que las palabras tienen un significado y hay una lógica dentro del lenguaje. Una vez usted escoge usar una palabra o un verbo o un adverbio, como veremos después, pues eso tiene una consecuencia, ¿verdad? Y tiene que haber una lógica, ¿eh? Tiene que ser coherente. Igual como incidir, ¿verdad? Incidir tiene estoy dando estos ejemplos, podría dar miles de ejemplos más, ¿verdad? Pero no tenemos todo el tiempo. Esto debe ser suficiente para comunicar la idea. Algo que se incide en otra cosa es para causar un problema, hay alguna situación, ¿verdad?, negativa. Otra anécdota, ¿verdad?, para que se vea. Hace años a un miembro muy distinguido del foro puertorriqueño, me reservo el nombre, está vivo todavía, yo leí un escrito suyo y evidentemente él había confundido denegar y negar, que no es lo mismo, ¿verdad?, como sabemos. Así que pues lo tuve que corregir. De mi propia, ¿verdad?, experiencia, que es la mejor siempre, ¿verdad?, que no estamos hablando de ejemplos traídos por los cabellos o inventados, ¿verdad?, sino estos son ejemplos de la realidad. Hace poco yo corregía una novela de un miembro del colegio, ¿verdad?, de nuestra profesión, y el personaje pues estaba
recluido en un hospital, ¿verdad? Y el autor hablaba de la recámara en la que estaba recluido, ¿verdad? Todos sabemos que la recámara, como la alcoba, pues no es lo que es un cuarto o una habitación de un hospital. A mí me sorprendió, ¿verdad?, que esta persona utilizara ese término de recámara, ¿verdad? Y yo, de hecho, se lo tuve que explicar. Le dije, mira, eso no, ¿verdad? No ponga eso, pues, ponga un cuarto, una habitación, ¿verdad? Otro ejemplo de la vida real. Ustedes recordarán que hace algunos años hubo un caso muy sonado de un asesinato que todavía está impune, y se acusó a lo que se llamaba y se insistía en llamar la mucama, ¿verdad? De esa casa donde ocurrió el asesinato. Pues realmente no, porque la mucama es la que hace el cuarto en los hoteles, ¿verdad? Por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? En otros países, una criada doméstica puede ser una mucama, pero en Puerto Rico no, ¿sabe? Eso no es correcto. Y el último ejemplo que voy a dar, sujeto a que Irán tenga alguno que dar también, ¿verdad?, para que participe. Hay un compañero también que lo aprecio mucho, que le gusta usar la palabra prístina, ¿verdad? Y hay mucha gente que piensa que prístino es algo que está impoluto, ¿verdad? Limpio, aséptico, una cosa, ¿verdad? Bueno, realmente no, eso no significa prístino. Prístino es algo que está en su estado original. Y el estado original podría estar sucio porque, ¿verdad? Si, por ejemplo, en la naturaleza, pues en la naturaleza hay sucio, no es una cosa de eso. De manera que ahí son algunos ejemplos, ¿verdad? Pues uno podría dar miles de ejemplos de palabras que se utilizan mal utilizadas, ¿verdad? Otro ejemplo en que muchos, ¿verdad?, incurren ese error es que dice, bueno, esto es una duplicidad de esfuerzo. No, es una duplicación de esfuerzo. ¿Por qué? Porque duplicidad, y ahí ayuda a saber que en inglés duplicity, ¿verdad?, es engaño, es una doblez moral. ¿Eh? Pero si usted lo que está diciendo es que esto es algo, ¿verdad?, que está repetido, que ya se ha hecho, ¿verdad?, que hay una duplicación de esfuerzo, pues en esa reválida se cuelga mucha gente, ¿sabe? Así que hay muchos ejemplos. Otra cosa, ¿verdad?, de la que tenemos que ser conscientes. Y fíjense que he dicho ser consciente y no estar consciente. Aquí estamos todos conscientes, a menos que alguien se haya dormido ya. Porque siempre que estemos despiertos, ¿verdad?, y no estemos bajo los efectos de algún tipo de narcótico o algo así, estamos conscientes. Pero somos conscientes es decir que uno se da cuenta de algo, ¿verdad? Así que, pues, si hay alguien por ahí que tome apunte, tome nota de eso, porque no es yo estoy consciente de tal cosa, no, yo soy consciente de tal cosa. Bueno, pues tenemos que ser conscientes de la influencia del inglés, ¿verdad? Estudiamos en escuela a veces que todo es en inglés, vamos y hacemos estudios en Estados Unidos, leemos muchas cosas en inglés, ¿verdad? Como sabemos, incluso en nuestra profesión hay libros de texto que son en inglés, que si Whitmore, que si qué sé yo quién, ¿ves? O sea que, y entonces cometemos el error de que porque una palabra en inglés significa una cosa y hay una palabra en español que es parecida, pues debe ser lo mismo. El bendito compromise y compromiso. Ay, bendito, no. Un compromise es un acuerdo, es un acomodo, ¿verdad? Un compromiso, yo no creo que yo tenga que decir aquí lo que es un compromiso. Pero ustedes saben que ese es un error que se comete con mucha frecuencia a todos los niveles, ¿verdad? A todos los niveles intelectuales y académicos, etcétera, etcétera. ¿Y qué me dicen de correr para tal puesto?
Porque en inglés sabemos que you run for office, pero eso no se puede decir así en español, ¿verdad? Usted, cuando, ¿verdad? Como yo nací en 1950, pues, ¿verdad? Soy de otra época. Soy de los dinosaurios y eso, ¿verdad? Pues entonces, en esa época, ¿qué era lo que se decía? Pues fulano es candidato a tal cosa, o se postula para eso, para un puesto electivo. Eso es lo que es. Eso de coger para es un disparate mayúsculo, en el cual no se debe incurrir, ¿verdad? Un idioma es un idioma y otra cosa es otra cosa. Y bizarre, eso es bizarro. Debo aclarar que como la academia es muy condescendiente, pues la academia ha aceptado como tercera acepción, y sobre eso diremos algo ya mismo, lo que es bizarro, lo que es bizarre en inglés, ¿verdad? Que es raro, estrambótico, etc. Normalmente, pues, bizarro es una persona gallarda, ¿verdad? Valiente, esforzada. Entonces, eso es lo que es bizarro. No lo que los americanos llaman bizarre, ¿verdad? Que es una cosa rarísima. Vuelvo a decir, podríamos dar muchísimos ejemplos de esto, pero francamente no podemos hacerlo porque no nos da el tiempo. Hay que saber usar los diccionarios, ¿verdad? El diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, es el más importante, no hay duda. Aunque francamente yo tengo mis serias discrepancias con la academia, como he acabado de decir. Creo que han aceptado demasiadas palabras como para complacer al público y hacerse lo gracioso, ¿verdad? Pero ciertamente esa es la primera opción. Ahora, ¿verdad? Y esto hay que quizás puntualizarlo. Hay otros diccionarios, ¿saben? Y si usted está escribiendo sobre las cuestiones, vamos a decir, de seguro, pues usted busca un diccionario de seguro. Y si usted está escribiendo sobre una cuestión de ingeniería, pues usted busca un diccionario de ingeniería. O sea, no puede decir, bueno, como yo no encontré la palabra en la RAE, pues la palabra no existe o no es válida usarla, ¿verdad? Eso no. De manera que hay que tener ese cuidado. Y como dije hace un momento, las palabras, muchas, a veces tienen más de una acepción. Hay palabras que tienen 6, 7, 10 acepciones. Ahora, ¿verdad? Usted, no me parece que sea la mejor práctica que usted escoja la séptima acepción de una palabra para usted usarla, cuando hay otra palabra cuya primera o segunda acepción es la que usted necesita, ¿ve? Es la que mejor comunica la idea que usted quiere transmitir. Por lo tanto, no vale decir, bueno, sí, pero eso significa tal cosa, sí, pero es la séptima acepción, ¿ve? Que a veces, como no es la más normal y la más común, pues entonces la gente las desconoce, ¿verdad? Y puede causar algún tipo de duda, etcétera. Yo quería añadir, Alberto, que en el caso de los diccionarios, un consejo que puedo brindarles por mi experiencia de usarlo todos los días, es que si no tienen una Mac, ¿y por qué digo una Mac? La Apple, la Mac, yo la tengo, trae un diccionario built-in que es realmente el box en español, y usted lo tiene siempre en pantalla, y es cuestión de mover el cursor a escribir la palabra e inmediatamente sale la definición. Y ese diccionario está en español, está en inglés, la palabra en inglés con la definición en inglés, y tiene uno de inglés-español, español-inglés, los tres en la misma pestaña. Pero si no tuviera ese beneficio, entonces usted puede trabajar con el diccionario de la RAE, que es gratuito, abierto, que es
rae.es. Y quisiera también añadir que pueden mantener siempre abierto el diccionario de puertorriqueñismos. Ese diccionario es de la Academia Puertorriqueña de la Lengua. Es un diccionario también gratuito y lo consigue en tesoro.pr. O de americanismo. También existe ¿Verdad? el diccionario de americanismos. Es el resto de América. Y entonces allí va a veces, por lo que dice Alberto, a veces usted no lo va a encontrar en el diccionario de la RAE, ni en el Box, ni en ningún sitio, pero va al diccionario, al tesoro, .pr, que es el de aquí, y aparece la palabra. Y si aparece la palabra significa que la academia, que es auspiciada por todas las academias, acepta ese término como correcto. Ejemplo, reversa. Pues sabemos que en español es reversa, pero nosotros los puertorriqueños no decimos reversa, decimos reversa con I. Así que a eso es lo que me refiero. Si lo encuentra allí, úselo sin miedo. ¿Y qué tal, cuán valioso podrían ser los usos de los tesauros? Cuando uno es su propio editor, porque por ejemplo yo practico por mi cuenta y me leo yo y me leo varias veces. Yo no me escribo 7 veces, pero me leo varias veces antes de despachar una moción. Pero para esa claridad y esa precisión, esa herramienta del diccionario que me parece muy buena, pero ¿qué tal un uso de un tesauro? ¿Cuán recomendable es? Ustedes como editores y escritores. Yo no lo uso. Yo voy tampoco, a los diccionarios. Yo no. Pero no veo mal. No, yo creo que cualquier apoyo, cualquier referencia es valiosa, siempre y cuando uno la use juiciosamente, ¿verdad? O sea, no puede tampoco mecánicamente decir, bueno, pues esto yo lo puedo hacer. ¿Ve? O sea, uno tiene que ver cuál es el contexto, qué es lo que yo quiero transmitir, etcétera, ¿verdad? Un poco voy a eso ahora, ¿verdad? Queda un poquito de tiempo. ¿Ah? Te queda poco, Bueno, que te queda poco tiempo. Pues esto me voy a quedar sin nada. Las palabras tienen un significado, pero también tienen una carga emocional e ideológica, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes de eso. Sobre todo porque los abogados, dependiendo de lo que estemos defendiendo o a lo que nos estemos oponiendo, ¿verdad? Si usted está representando a alguien y ha habido un daño estructural o algo así, pues una persona diría que hay una abertura o una fisura y el otro diría que es un boquete, ¿verdad? O sea, es distinto, ¿ves? Es la misma realidad objetiva, ¿verdad? Una persona diría que fulano está delgado y el otro diría que es flaco. Y una persona diría que esta es una ayuda y otro, ¿verdad? Le conviene decir, no, eso es el mantengo. O sea, y así en casi todas las palabras. Vamos a... Próximo. Vamos a ver a qué nos da tiempo, ¿verdad? Vamos a ver cómo cruzamos el puente, ¿verdad? Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de los textos con los cuales nosotros trabajamos, ¿verdad? Fíjense que no estamos hablando de la escritura creativa, que practica muy bien el compañero aquí, ¿verdad?, escribiendo, y el compañero acá también, con mucho éxito, ¿verdad?, de novelas y de cuentos, etcétera. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de un texto en que uno expone una realidad, unos hechos, etcétera, y uno expone el derecho y uno argumenta, etcétera. El enfoque tiene que ser claro, directo, ¿verdad? No puede haber ambigüedades, no debe haber ambigüedades. En ese sentido, es aconsejable que uno utilice oraciones cortas, ¿verdad? No es Ana y Pepe van al campo, porque tampoco tiene que ser así, pero no. En la medida en que utilizamos unas oraciones larguísimas, probablemente nos vamos a enredar. A menos que seamos, ¿verdad?, Cortázar o García Márquez o Saramago o alguien así. También se enredan. Y que se enredan también, pero bueno. Pero ciertamente, pues hay que dominar mucho la destreza de redacción para uno hacer una oración larga
y que no caiga, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado, porque pues puede haber problemas de concordancia, ¿verdad? De género, de número, de tiempo. A veces cuando uno va ¿verdad? Por una parte de la oración o de un párrafo, uno dice, ahora yo me perdí porque no sé cuál es el antecedente aquí, porque queda entonces tan lejano, ¿verdad? De manera que lo mejor es como aprendimos, ¿verdad? El sujeto, el verbo y el objeto directo. Claro, eso admite variaciones, no todas las oraciones tienen que ser así, pero hay que tener cuidado cuando uno entra en tratar de hacer una variación, ¿verdad? Porque si uno no maneja bien los elementos del lenguaje, pues eso. Por influencia del inglés, ¿verdad? Abusamos. Fíjense lo que yo estoy diciendo. No digo que la voz pasiva no se deba usar nunca, ¿verdad? Pero la voz pasiva, pues, puede ser complicada porque le quita fuerza a la expresión, ¿verdad? O sea, ¿por qué decir la ley fue aprobada? ¿Por qué sé yo? No, la Asamblea Legislativa aprobó la ley, ¿verdad? Así que puede incluso resultar confuso, ¿verdad? Alarga la expresión, ¿ves? Y pues no es lo mejor, ¿verdad? Y ciertamente los signos de puntuación. Si alguien no aprende algo de lo que yo voy a decir, de lo que yo he dicho aquí, o vamos a decir eso, lo único que yo diría que no se le olvide nunca es la coma, el uso de la coma. El puertorriqueño no sabe usar la coma. O sea, son pocos los que saben usar la coma. Y no la usan bien porque, por una razón que yo no puedo entender nunca, y lo he dicho, ¿verdad?, muchas veces, yo no sé por qué una persona piensa que entre el sujeto simple y el verbo puede ir una coma, ¿verdad? Y para los que todavía están diciendo qué es esto, pues Alberto Medina Carrero, coma, editor de la revista del Colegio de Abogados, coma, ofreció una conferencia. Ahí van coma, ¿verdad? En esa cláusula explicativa, modificativa, etc. Lo que no puede ocurrir nunca es Alberto Medina Carrero, coma, ofreció una conferencia en el Colegio de Abogados. Eso no. Y a lo mejor hay gente que dice, pero eso no pasa, eso no puede ser, etc. Voy a terminar. Pues sí, se lo puedo asegurar, ¿verdad? Yo he visto eso tantas y tantas veces que en todas las conferencias, y Luisbeth sabe, ¿verdad? Que yo lo menciono. Es una cosa que a mí me sorprende porque yo digo, ¿y cuándo fue que, o sea, estaban ese día, no estaban en la escuela, o estaban mirando cuando explicaron eso por la ventana, o estaban distraídos mirando al que estaba al lado? Yo creo que es la pausa natural. Porque, como ha dicho alguien, la pausa asmática. También. Hay gente que dice, me falta el aire, déjame poner una coma. Sí. Y eso no puede ser. Bueno, me dicen que no puedo seguir hablando. Había unas cuantas cositas más, pero tenemos poco tiempo y hay otros compañeros Yo que solamente quiero añadir a esta parte que en las cosas que hacemos, que escribimos de más, si nos fijamos, por ejemplo, si vamos a escribir en el año 1997, la palabra año está de más. Y el mes de enero. El mes de enero. Enero no puede ser nada que un mes. Está de más. Decir está completamente repleto cuando repleto es suficiente. Forma y manera, todos y cada uno, copia fiel y exacta, de propio y personal conocimiento, o como uno ve en los noticiarios, mi opinión personal. ¿Usted ha visto alguna opinión que no sea personal? Cuando el sujeto dice mi opinión, que no sea la opinión de él. O sea, que a veces es cuestión de detenernos y pensar un poquito sobre lo que escribimos. No es muy difícil, pero hay que estar pendiente. Pues me gusta la observación, ¿verdad? Porque me permite introducir el próximo tema, que es esa comunicación
coloquial, ¿verdad? Y ese acercamiento que los juristas, los abogados tenemos que hacer con respecto no solo a los tribunales, el juez es una persona educada en derecho también, pero la persona que recibe el servicio, de quien en efecto se trata, el actor principal. Y para eso, pues tengo dos compañeros jóvenes, ¿verdad?, que están ahora mismo en el meollo de la cosa, y ese es su pan nuestro de cada día. El compañero aquí, Manolo Núñez Negrón, natural de San Sebastián, mi pueblo. Eso es suficiente, no hay que decir nada más. Eso le llaman la mafia pepiniana, ¿verdad? ¿Qué es la verdadera mafia? Que es la verdadera mafia, pero para beneficio de los demás, ¿verdad? Él estudió literatura, historia latinoamericana en la Universidad de Puerto Rico, en Nueva York University y en Harvard, en donde se doctoró en el 2010, fue profesor de estudios hispánicos en Wellesley College, Massachusetts, y de español y literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, columnista de la sección Buscapié del Nuevo Día, ha publicado 2 libros de relatos que se llaman El oficio del vértigo en el 2010 y Comida de peces en el 2016. Y una novela corta, Barra China, en el 2012. Por razones ajenas a su voluntad, dice él que se dedica a la práctica de la abogacía. Eso es cierto. La compañera Ariadna Godró, también que va a participar en esta parte de la presentación, estudió Ciencias Políticas, Literatura y Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente terminó una maestría en Derecho Humano Internacional en la Universidad de Oxford. Además de iniciar distintas iniciativas de acceso a la justicia, es la fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Es una entidad sin fines de lucro que en efecto se dedica a servir a esa población necesitada que tradicionalmente también es menos letrada que otras partes. No que no los hayan, hay poetas ahí también, pero son sectores que vienen de la pobreza. Su primer libro, Apuntes hacia una pedagogía de las endeudadas, se publicó en el 2019 y ofrece una perspectiva de género sobre la deuda pública de Puerto Rico. Ellos van a tener un pequeño aquí, toma y dame, un pequeño conversatorio que va a tratar acerca de la comunicación jurídica entre legos y con los no legos, ¿ok? Nos van a hablar de sus experiencias de formación del comunicador desde las aulas de derecho, ¿verdad?, tomando en cuenta las funciones de los abogados y de las abogadas, y también, ¿verdad?, los escenarios en donde se benefician del uso efectivo y claro del lenguaje y las herramientas para lograrlo. Ariadna ya nos presentará su fundación, pero desde aquí les digo que cada vez que yo quiero que algún cliente entienda algún concepto complejo de forma sencilla, le digo, mira, vete a Ayuda Legal, que ellos ahí lo dicen breve, conciso y en palabras bien llevaderas, que prácticamente todo el mundo puede entender. Así que los dejo a ustedes. ¿Nosotros cualificamos como jóvenes o no? Bueno, Manolo, eso es una primera pregunta conceptual, también tiene que ver mucho con el lenguaje. Yo creo que Manolo y yo vamos ya de salida en esa población de jóvenes. Yo tengo 36, Manolo tiene 42, sí. Así que estamos llegando al ocaso de cuando tú todavía tienes chance. Cuando nos dejaban de invitar a las conferencias de jóvenes, de abogadas jóvenes, y agradecemos mucho esta invitación por parte de la Comisión de Abogadas y Abogados Creativos. Manolo y yo pues hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas de distintos tipos en otros espacios y yo confío en que podamos tener una conversación. Y Manolo, un poco yo quería retomar lo que el profesor Bravo hablaba al inicio cuando hacía esa exposición sobre el lenguaje y hablaba de esa necesidad del lenguaje para mantenerse vivo, un lenguaje que siempre sea social. Y cuando hablamos de un lenguaje que es social es necesariamente un lenguaje compartido y hablado en el contexto de nuestra profesión. Yo creo que hay varias dimensiones o varios niveles en esta comunicación. Por un lado, la disciplina y la rigurosidad que requiere el derecho. Yo estoy de acuerdo en que las abogadas y los abogados tienen que ser personas que tengan un amor inmenso por la literatura. Creo que es importante el canon literario, creo que es importante el no canon literario, creo que es importante que puedas entender algunas frases básicas en latín y creo en la rigurosidad en el momento de escribir.
A la misma vez, como abogada que lleva durante todos los últimos años trabajando directamente con personas de escasos recursos, pienso en cuál es la razón de ser una operadora del derecho, y el canon número 1 de acceso a la justicia nos habla de esa razón del servicio y a quienes acompañamos. Y entonces pensar en varias realidades ahí que impactan el lenguaje. Por un lado, que en Puerto Rico y a nivel mundial se experimenta una crisis de acceso a la justicia, que no es una crisis de cómo se escriben los tribunales, es una crisis de cómo las personas se acercan a condiciones reales para poder defender garantías de vida digna. Y por otro lado, ¿cuál es el estado de nuestra profesión jurídica actual? Pienso en las altas tasas de desempleo que la American Bar Association resalta todos los años de las universidades de Puerto Rico. Los estudiantes no consiguen trabajo en el derecho. Pienso en el impacto que ha tenido la pandemia, los huracanes, los terremotos, los apagones en la educación formal, tanto en el sistema público, pero también en las escuelas de derecho, cuál es la calidad de educación que se está recibiendo en los últimos años. Pienso también en una degradación, totalmente de acuerdo, del sistema de enseñanza a nivel general en el país, pero también pienso en el hecho de que, aunque nuestro tribunal se niega a recoger esa estadística, nosotras sabemos por experiencia de que la gente se autorrepresenta en los tribunales, porque como acaba de detallar Servicios Legales a nivel de Estados Unidos, aproximadamente el 93% de las necesidades legales no están descubiertas. Así que la gente va sola a los tribunales. El Tribunal de Puerto Rico se niega a sacar ese dato, y así ha sido, ¿verdad?, durante las últimas décadas, un dato tan básico de cuánta gente va a pro se o va por su cuenta. Pero hay una realidad, o por lo menos para nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico hay una realidad, que es que el presente y el futuro de la profesión legal es la autorrepresentación y cómo las abogadas y los abogados se van a ir acomodando. Por un lado, porque no hay trabajo para un abogado por más letrado que esté, y segundo, porque como operadores del derecho, operadoras del derecho, lo que nos está tocando es ayudar a la gente a navegar. Y para que no muera el lenguaje de una profesión que se está anquilosando a largo, ¿verdad?, a pasos acelerados, habría que hacer otra cosa. Y eso empezaría con otra manera de nombrar el mundo, eso empezaría con otra manera de dirigirnos a la gente, de socializar las herramientas del derecho, porque de lo contrario está muriendo. Y eso es lo que estamos viendo en las mociones en los tribunales. Eso es lo que vemos cuando vamos a estas salas, ¿no?, a pesar de la formalidad que se insiste con las reglas, es lo que estamos viendo, un discurso tan y tan cerrado que se están muriendo de hambre. Es mi experiencia, es lo que ha sido mi experiencia como abogado con una oficina en un pueblo pequeño, ¿verdad? En ese sentido, todo lo que dices puedo coincidir contigo. Quisiera ir, antes de empezar el diálogo, a repasar lo que los colegas han dicho para añadir lo tuyo. Me parece importante de la reflexión del ex juez Brau, que cómo es importante que los abogados y las abogadas reconozcamos que una de las grandes reflexiones o la gran reflexión filosófica del siglo XX fue la reflexión sobre el funcionamiento del lenguaje. Antes del siglo XX, eso lo dice Foucault, lo dice Saussure, lo dicen otros pensadores, se pensaba el mundo, pero no se pensaba el lenguaje como instrumento. Y esa es la gran distinción que nos permite incluso que el derecho sea un ámbito de reflexión y de autorreflexión. Eso por una parte. En la segunda parte, yo coincido con lo que los colegas han dicho sobre la construcción y la manera en la que los abogados y las abogadas nos acercamos al lenguaje, siendo el mundo del derecho un campo eminentemente lingüístico. Los abogados y las abogadas, nuestro instrumento principal es el lenguaje, pero no podemos olvidar que el lenguaje es una cosa viva. Y precisamente porque es una cosa viva que se transforma y que es una cosa que sobre todo en este país tiene unas dimensiones altamente creativas. Yo creo, para extrapolar un poco la discusión, que buena parte de lo que sucede con el fenómeno del trap y de Bad Bunny y del reggaetón es la manera, no vamos a entrar a analizar las letras ahora aquí, la manera creativa en la que ese grupo de juglares urbanos, hombres y mujeres, utilizan el lenguaje para acercarse a un componente social. Habría que preguntarse por qué esta generación, en la que no puedo incluirme, tristemente, tiene una conexión tan profunda con esas letras, con ese mensaje, que si estudiamos en profundidad, quizás nos descoloca un poco. Eso nos lleva a lo que
ha comentado y ha resumido Adriana, me parece a mí que francamente, magistralmente, es como los operadores del derecho, me encanta la frase, también somos traductores para aquellas personas que no pueden entender los términos, los conceptos jurídicos. Como yo recuerdo cuando yo llegué, yo iba a ir de clerk al Supremo y un abogado al que quiero mucho y que ha sido mi maestro, el licenciado Ramón Edwin Colón Prats, en San Sebastián, me dijo, ¿por qué tú no te vienes a tu pueblo a hacerte abogado de verdad? Y hacerte abogado de verdad implicaba, quería decir, y me pasaba con mis colegas de la escuela que me preguntaban, ¿qué tú haces en San Sebastián? ¿Corporaciones? Yo hago lo que entra por la puerta. Y lo que entra por la puerta implica tener que explicarle a una persona qué es una usucapión, o qué es una abulsión, o qué es un registro ilegal, o qué es... Entonces, me he visto, para ir a lo básico, en la tarea que una vez tuvo Juan de Mairena, por voz de Antonio Machado, o viceversa, cuando le pregunta a sus estudiantes, y es el trabajo que hago en la oficina todos los días, y creo que Adriana va por ahí, ¿qué significa, preguntaba Juan de Mairena, los eventos consuetudinarios que acontecen en la Rúa? Y un estudiante se levanta y le dice, lo que pasa en la calle. Las oraciones el ejemplo que usaba Irán. El primer trabajo de lo que hacemos, a mi juicio, es precisamente traducir a la población lego, que es mucho más quizás del 93%. Me pasó, yo he dejado de ver muchos casos de personas que no pueden pagar lo mínimo para un divorcio. Llegan al tribunal juntos a divorciarse, pro se, y en la mayoría de los casos los jueces no quieren divorciarlos. Lo he visto, sobre todo en el área oeste, porque hay unas complicaciones y los jueces no quieren explicar desde el estrado las implicaciones de conceptos de partición de bienes, de cosas que están en un pleito básico de disolución matrimonial, por ejemplo. Eso, evidentemente, nos lleva al segundo punto, que a mi juicio es lo que hacemos cuando escribimos, sobre todo. Yo añadiría dos cosas. A los clientes y a los jueces o al tribunal, yo les cuento cuentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte de traducir, tenemos que ordenar. Nosotros ordenamos el pensamiento, ordenamos, organizamos. Y tercero, huimos de la vaguedad. Yo puedo coincidir con todo lo que han dicho, pero yo creo que algo importante, tanto para el tribunal, cuando estamos en el foro, ya sea por escrito o ya sea litigando in situ, tenemos que huir de la vaguedad. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente con oraciones sencillas, huir de la voz pasiva, con términos menos rebuscados. Todo esto ayuda. Sobre todo, yo me he dado cuenta de algo, centrarnos en los hechos. En los tribunales pasan cosas. Pasa el lenguaje, está bien, a un nivel filosófico, pero en el tribunal, sobre todo, pasan cosas o se van a esclarecer cosas. Para dejarlo aquí, hay una escena en el Quijote, porque hemos hablado al principio de elementos, de términos como la verdad, de términos como la belleza, como lo bueno, como lo sublime, por ejemplo, que si buscamos la gran discusión en el siglo XVIII, Voltaire, Diderot, d'Alembert, cuando construyen la primera enciclopedia, es cómo definir los conceptos. Solamente el concepto bello tiene más de 14 páginas. Solamente ese concepto para explicarlo, si no recuerdo mal. Cojamos el concepto de la verdad. ¿Cómo le explico a un cliente que la verdad puede ser una cosa, pero que la verdad en el tribunal es otra? Porque es la evidencia que pueda llevar allí y pueda presentar de forma adecuada. Hay una escena que puede ser muy ilustrativa para todos y todas respecto de la construcción de la verdad que se da en el tribunal a través del lenguaje. Ustedes recordarán, Don Quijote en su momento que tiene que cumplir el trámite de todos los caballeros andantes, baja a la cueva de Montesinos, se queda dormido, Sancho lo está aguantando, sube a los 20 minutos más o menos, no recuerdo el tiempo, y le cuenta un montón de cosas que ha visto en la cueva de Montesinos. Y Sancho Panza, el sentido común, le dice, bueno, tú dices que llevas ahí 3 días, pero tú llevas 20 minutos. Tenemos que llegar a la segunda parte del Quijote, entre la que median 10 años, para que los duques
creen un caballo volador que se llama clavileño, para que lo recuerdan, y suben y Sancho, cuando baja del caballo con Don Quijote, dice que ha visto Jerusalén, las Indias, las ínsulas, y Don Quijote se queda callado en público. Cuando están a solas le dice, mira, si nosotros estamos en el mismo lugar, nosotros no nos movimos del mismo lugar. Y Sancho le dice, lo que para mí es una enseñanza, una de las muchas del texto. Le dice, no hay ningún problema, vamos a hacer algo, yo te creo la cueva y tú me crees el caballo. ¿Qué es la verdad? Un acuerdo entre dos partes, ratificado por el lenguaje. Punto. Las variaciones y todo lo que pasa a partir de ahí, de eso vivimos en los tribunales. Importante, a mi juicio, no perder de perspectiva que el abogado y la abogada competente es sobre todo un comunicador competente. Y eso tiene mucho que ver con traducir a un enorme porciento de la población que no puede pagar por la crisis económica que el país lleva ya más de 17 años sumergido en esa crisis, cómo se afecta, uno, y dos, por las personas que sencillamente no, aún pudiendo pagar, no pueden entender la dimensión del mundo legal. Y dejémonos de cuento, desde España, desde la colonia española, el mundo latino se caracteriza sobre todo por cómo el ámbito legal está metido en todo, está legalizado hasta el zoco del medio. Entonces, ese es el gran reto para mí de cara a la época que se avecina. Pues entonces ahora vamos a pedirle a Ariadna que nos hable un poquito de Ayuda Legal PR y de cómo ellos dentro de esa institución, ¿verdad?, tratan de hacer ese acercamiento con la población a quienes sirven, porque nos parece, ¿verdad?, porque conocemos el programa, que es un ejemplo bien eficiente, bien eficaz de lo que aspiramos a hacer todos y todas cuando ejercemos nuestra profesión de derecho. Sí, yo un poco también quería reaccionar a esto último que Manolo trae sobre el hecho de cómo el derecho atraviesa todos los componentes de la vida de las personas. Y a veces cuando yo estoy en el salón de clases en la universidad o estoy dando un taller comunitario, ¿verdad?, y hacemos el ejemplo de hasta la pasta que te lavas, con la que te lavas la boca por las mañanas es una pasta que decide el derecho, la colonia es un tema de derecho, te pones el cinturón por las mañanas no por los accidentes, sino por la sanción que acarrea el derecho. Cómo el derecho atraviesa la vida de las personas, pero sigue siendo un discurso tan y tan cerrado. Y eso quizás puede dar paso a por qué y para qué un programa como Ayuda Legal Puerto Rico. Y tiene que ver en gran medida con esa necesidad de traducir, también con un público que se queda descubierto de atención, también porque no tienen el tiempo, Manolo, porque es un público asediado pues por literalmente el hambre, la falta de acceso a asistencia pública, la inseguridad en la vivienda, la inseguridad por excesos de fuerza policíaca. Es un público literalmente asediado constantemente, y sentarte a explicarle aquella definición o aquellos criterios cuando Michel Godreau decía, pues impapuco, son los requisitos de la usucapión, ininterrumpida, pacífica, pública, continua, pero la gente te lo cuenta y nosotras nos convertimos entonces en relatoras, literalmente relatoras de los hechos que las personas traen a nuestra oficina y que usualmente para contarte un asunto de usucapión viene atado a todas las circunstancias de su vida, porque esa persona sí sabe que era dueña de esa tierra, esa persona sí sabe que construyó con sus propias manos esa casa. Y esa persona sabe el momento preciso donde decidió que esa tierra no era más prestada, era entonces suya o licenciada, esto es mío, de mi propiedad, como te dicen, ¿no? Y Ayuda Legal Puerto Rico surge de eso, ¿no? A pesar de los apellidos que yo traigo y a pesar de que estamos emparentados, obviamente por la isla, Ayuda Legal Puerto Rico nace de abogadas en su gran mayoría de primera generación, lo que significa que no teníamos abogados en nuestros núcleos familiares cercanos, así que el discurso del derecho era un discurso bien extraño, ¿no? Caímos en derecho a la mala, como dice Manolo, o caímos en derecho precisamente porque ¿qué hace un estudiante de literatura cuando quiere dedicarse a escribir? Pues entra en derecho, pues quizás escribir, pues derecho sea menos sentencia de hambre que escribir en mi caso, sobre literatura nigeriana y caribeña. Posiblemente había más salida económica. Y en la escuela de Derecho, pues entonces enfrentarse a ese proceso de
del aislamiento que representa el discurso del derecho, incluso para estudiantes de derecho que no venimos de esos círculos, que no sabemos lo que es un DPR, que no sabemos, que no tenemos acceso a una biblioteca, que el acceso que tenemos al RAE pues va a depender de que haya luz en la casa y no la hayan cortado para que entonces puedas tener acceso al internet. Así que viene, ¿verdad?, con un proceso de precarización de todo, ¿no?, de lo que es la industria legal, aunque las escuelas de derecho sigan negándola, ¿no? Y Ayuda Legal Puerto Rico nace de ahí. Nosotras tenemos ahora mismo una de nuestras herramientas, una de nuestras misiones más importantes siempre ha sido socializar el derecho, socializar las herramientas legales. Nosotros, y eso lo hacemos de distintas formas, ¿verdad?, con portales que reciben a 2 millones de personas al año, como en el caso de ayudalegalpr.org, que lo usan abogadas, lo usan jueces y juezas en el tribunal porque nos lo dicen en sala. Lo usan estudiantes en la escuela de Derecho que te dicen, es que yo no entiendo al profesor de administrativo y cuando entro allí pues entiendo lo que es agotamiento de remedio, pero sobre todo lo usa la gente, ¿no? Y a lo largo de los últimos años, sin restricciones porque no recibimos dinero de servicios legales ni dinero gubernamental, hemos ampliado una cultura de apoyo legal, de acompañamiento que se basa, si bien es cierto, hacemos litigio federal, yo hago litigio federal, hacemos litigio a nivel local, con toda la rigurosidad que requiere el foro, la realidad es que se basa en un modelo de autodefensa. Y eso nos ha requerido adiestrar muchas veces a miembros de la judicatura que todavía resienten al litigante que va por derecho propio. Porque el litigante que va por derecho propio estorba, molesta, daña la fluidez de los procesos, aunque las abogadas y los abogados que vamos a los tribunales sabemos que no hay nada sacrosanto una vez uno dice con la venia del tribunal, ¿verdad? Así que creo que hay un proceso de desmitificar también la institución y que Ayuda Legal Puerto Rico, junto a otra serie de organizaciones, en el caso de Ayuda Legal ya van a ser 8 años, ha ido trabajando por hacerlo más accesible. Pero yo creo que parte de lo que se ha logrado, y me encanta, ¿verdad?, cuando vemos los libros de Iram Sánchez, cuando vemos los libros que crean las abogadas y los abogados, es que también hay una apuesta a diversificar la profesión legal. No todas las abogadas y los abogados quieren poder decir exception non rita impleti contractus en una moción, sino que se están entrenando para hacer abogacía, se están entrenando para hacer cabildeo, se están entrenando para hacer trabajo de acompañamiento, trabajo muchas veces hasta de publicista. Es el trabajo que hacemos muchas veces de nuestros clientes cuando son pleitos de clase sobre todo. Así que creo que hay una diversificación y que creo que eso a la misma vez está asegurando un futuro para esto que viene, este porvenir de la profesión legal, ¿no? Yo creo que podemos coincidir en que lo que la generación más joven o en el medio siente, Cuidado. tú todavía no, es que la profesión, no ya el país, la profesión para la que nos preparamos se transformó y se va a transformar radicalmente. Y eso es una realidad y yo puedo coincidir con Adriana en que no sé si las escuelas de Derecho de Puerto Rico y de Estados Unidos están preparadas para eso. Esa es una pregunta que tiene que hacerse desde el Colegio de Abogados, porque la manera en la que se ejerce la profesión se está transformando de manera radical. Nunca estuvo bien preparada, francamente. O sea, la educación jurídica, yo tengo que decirlo así, siempre adolecido de unos defectos graves. Yo he sido muy crítico y siempre lo fui desde el principio. Esto que se habla aquí me recuerda al siempre bien recordado, valga la redundancia, don Miguel Velázquez. Don Miguel Velázquez decía, para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Ni hemos descubierto nada ahora. Que había que alejarse del lenguaje sacramental, decía él, ¿verdad?, de los abogados. Pero ese lenguaje lo fomentaba la educación jurídica. Es decir, la gente no llega con eso. Entonces se le hace creer o se nos hizo creer. Don Miguel era, vamos a decir, clase aparte, que tenemos que usar un lenguaje particular, ¿verdad?, lleno de latinazgos y de cosas como esas, porque si no, no somos abogados. O porque el tribunal entonces nos va a dar no al lugar, ¿verdad? O va a desestimar lo que nosotros vamos a plantear si no lo planteamos con una palabra específica, ¿ve? Lo cual no es cierto,
No debió haber sido nunca así. Entonces, los abogados se gradúan, ¿verdad?, con cierto guille, ¿ves?, de que yo soy abogado y tengo que hablar de cierta manera y yo tengo que escribir de cierta manera. Yo siempre he combatido eso, ¿verdad? Y las personas que conocen mi trayectoria como editor de la revista El Colegio, etcétera, pues saben qué hace. Y lo que yo he dicho siempre en los cursos que he dado, en los cursillos y en las conferencias, etcétera. Pero yo soy la voz que clama en el desierto, ¿verdad? He sido, en gran medida. De manera que ir contra eso, ¿verdad?, pues es muy difícil, ¿ves? Pero no es que alguna gente le dio con eso, no, es que lo estrenaron a eso, iban a la escuela de Derecho y eso era lo que le enseñaban, ¿ves? Y si tú tratas de simplificar las cosas y de ponerlas en forma más sencilla, te miran como y este loco, tú sabes, ¿cómo va a decir eso ahí? ¿Ves? Yo en una ocasión, por mi cuenta, ¿verdad?, esto es una anécdota, cogí las instrucciones al jurado y las puse en español. ¿Ves? Hace muchos años, no ahora que hace unos años, no, hace muchos años lo hice. ¿Estaban en español? ¿Ah? ¿Estaban en español? Ah, claro que van a estar en español. La pusiste No se entendía. La pusiste en cristiano. La puse en cristiano Aquí, como decimos en para Yauco. probar que se podía, que no había que usar eso, ¿verdad? Pero eso, en ese momento yo estaba muy adelantado a mi época y eso no tuvo, mucho tiempo después, no sé ni cómo están ahora, pero me sospecho que no sé. Si Acaban de salir. de manera que Se pensaba, hay una dimensión política, se pensaba al llegar la época moderna que las profesiones liberales, porque este problema no solo lo tenemos los abogados, lo tienen los médicos, lo pueden tener los contadores, lo pueden tener los ingenieros, pero que la sociedad se veía mejor servida por una serie de especialistas que iban a dominar el discurso. seguro. Y tenía esta, ¿verdad? Y todavía tenía esta mística que cede o se ve en conflicto cuando se desarrolla en nuestra época la comunicación masiva. Y entonces tú dirías, bueno, sí, los médicos dominan el discurso de la medicina, pero hoy en día todos nosotros tenemos un problema médico, entramos al internet y empezamos a buscar nuestros síntomas y empezamos a informarnos. Todas las personas que tienen problemas legales empiezan a hacer lo propio, porque todos tenemos nuestros clientes que de momento empiezan a preguntar y traen información. Y se va tornando confuso, donde antes parecía que el rol apropiado de la profesión legal, pues tú cuidas de tu finquita, de lo que te corre, y asegúrate pues que esté prístina, lo más cercana a su estado original, que no se contamine. Exacto. Y ahora no se sabe si políticamente pues ese es el curso, o el curso es a lo que responden estas iniciativas de no, vamos a hacérselo más accesible a las personas, y entonces cambia el rol del abogado, cambia como profesión, nuestro gremio cambia totalmente. Claro que sí, y profesor, un poco aquí interviniendo, nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico, y digo nosotras, ¿verdad?, porque en parte el lenguaje importa, y nosotras somos 98% mujeres, y nosotras pues somos nosotras, y hablamos de nosotras las personas, y también el lenguaje inclusivo ha sido un proceso de apertura, porque es político en tanto la exclusividad de la profesión y ciertamente por el surgimiento de las profesiones con una perspectiva liberal, pero también es un lenguaje racializado, es un lenguaje blanco, es un lenguaje masculino, patriarcal, devastador, ¿no? Y lo vemos todavía, ¿no? Qué sé yo soy la muchacha o la compañera, pero el otro es el licenciado, ese sí tiene abolengo, o sea, yo me llamo Ariadna Michelle Godró y yo a veces pongo en bold Michelle Godró a ver si me dicen licenciada cuando me nombran, pero es devastador, ¿no? Y es un proceso de segregación también. Pero nosotras el año pasado hicimos un estudio junto al profesor José Caraballo Cueto, que es parte del Centro de Investigación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, y ahora sale la segunda parte del estudio, de hecho con la profesora Isabel Godró. La primera parte del estudio era una encuesta a nivel isla, obviamente medida por él y por su equipo de trabajo, sobre apoderamiento legal.
Y las personas consistentemente alrededor de la isla, mayoritariamente, solamente un 6% de la población decía que confiaba en la rama judicial como la principal fuente de información legal. Y las abogadas y los abogados llegaron en segundo lugar. La mayoría de la gente entrevistada alrededor de todo Puerto Rico decía que su principal fuente confiable de información legal era la radio y la televisión, lo que significa que la gente cree más en Jay Fonseca de lo que cree en el abogado o en la abogada, indistintamente de su rango. Así que eso representa un problema de legitimidad, pero que hemos ido socavando la misma profesión, porque la manera de cerrarse a la profesión misma, ¿verdad?, ha ido creando desconfianza. Y debe haber otra manera de articular esa relación entre abogada y persona. Y en gran medida, ¿verdad?, ese dolor, cuando uno demuestra ese dato, yo me acuerdo cuando presentamos el estudio, que lo presentamos en este mismo salón, habían representantes de todas las organizaciones que ofrecen servicio legal, miembros de la judicatura, ninguna duda sobre la validez del estudio hasta que llegó esa pregunta. No, y de momento porque hay un miedo a enfrentar esa transformación, y es porque las abogadas y los abogados nos estamos quedando bien solos. Los estudiantes, yo los tengo estudiando, salen de Derechos Humanos, que se hace una certificación después de estudios generales en la UPI, entran a la escuela de Derecho y ya al año no tienen con quién hablar, porque no pueden hablar otra cosa que no sea derecho, se quedan solos, aislados. Pues ¿cómo vamos a romper esa soledad? Con rigurosidad, con disciplina, pero también con perspectiva política sobre el momento actual. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo estoy reflexionando, me acuerdo de mí cuando empecé en la escuela de Derecho. No llevaba 6 meses hasta que me di cuenta de que ya yo era el hombre prudente y razonable que no era antes. Cada vez que cogía el guía de mi carro especialmente. Porque el pensamiento legal es diferente que el cotidiano. Pero la comunicación puede ser, pero la expresión no tiene que serlo. Y yo me he dedicado 42 años de mi vida a explicarle a la gente que viene donde mí cuáles son los conceptos para que a su forma y en su lenguaje entiendan y sepan lo mismo que sé yo desde un lenguaje diferente. Y no se sientan perdidos, y así yo me aseguro que gane o pierda, la persona no está en una nube ni está confundida, está en control y en ese apoderamiento del proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo creo que tenemos que hacerlo con esfuerzo, haciendo lo que dicen Irán y Alberto, educándonos, ¿verdad?, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y seguir siendo esa herramienta útil, ¿verdad?, que quizás cobra una función diferente, pero de una importancia social increíble. Así que le agradezco con eso, cerramos, ¿verdad? Y le agradezco a todos los compañeros y compañeras por su participación, por su generosidad en darnos de su tiempo y prepararse para esta conversación, y al público pues los invito a hacer todas las cosas que puedan aprender con este foro y a aplicarlas dentro de su profesión. Así que con eso cerramos entonces este foro, y agradeciéndoles a todos y a todas.